Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como a las de La Pantera y por supuesto a Radio La Nueva República y nuestro hashtag Dr. Juan Ramón Jiménez, Voces del Periodista. Estamos con el doctor Juan Ramón Jiménez, economista, Premio Nacional de Periodismo, parte importantísima de Voces del Periodista, también de nuestras instituciones, y transmitiendo precisamente desde el Club de Periodistas de México, Templo de la Libertad, en este auditorio de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieital, IAP. Querido doctor, mira, también nos acompaña, nos honra nuestro queridísimo cartonista Luis Javier. Gracias, Luis Javier, querido, los trazos más rápidos, más ingeniosos, qué barbaridad, muchísimas gracias. Y quiero agradecer, por supuesto, a mis compañeros en cabina, gracias Daniel Gutiérrez Morano, gracias Milton Partida, gracias David Hernández, a Víctor Melara, a Osiris, a todas mis compañeras y compañeros. Y aquí, como todos los días, que les digo, bueno, la solidaridad de Jonathan Álvarez, le agradezco siempre tanto. Jonathan, querido, gracias Axel Martínez también por tu apoyo solidario y un saludo a nuestro querido Santiago Ortiz. Bueno, en días pasados platicamos con el doctor Juan Ramón Jiménez sobre la necesidad de que se urgiera a los nuevos congresistas, ¿verdad? A que se proponga o tengamos cabida los ciudadanos para poder hacer propuestas. Esto desde el Club de Periodistas de México lo vamos a impulsar, como lo decías, y se ha platicado desde hace tiempo. ¿A qué me refiero? Bueno, a que se puedan organizar los ciudadanos y podamos proponer propuestas. En este tenor también, el que ojalá y se atienda para que se pueda y se deba y participe también la hacienda mexicana, digamos, en imponer puestos a la especulación, que es el Tobin Tax, también un impuesto a la riqueza extrema, y también hablabas de otro impuesto. Impuesto sobre utilidades excedentes. Exactamente. Entonces, bueno, arrancamos con esta propuesta, pero ¿por qué recapitulé? Recapitulé porque en este programa platicamos precisamente sobre la serie de confusiones que hay con lo que hay que hacer, por ejemplo, con las Afores, hablando de ese aeropuerto de Texcoco y de todo lo que nos quieren espantar. Bueno, lo que hay que ver es que esas Afores, y también es una propuesta del doctor Juan Ramón Jiménez, pues se le retiren a los bancos para que no puedan utilizarse como se han utilizado sin consultar a quienes han trabajado para tener esas Afores, ¿no? Entonces, entre esos temas, compartíamos cuántas empresas y cuántas circunstancias oscuras hay. Cómo algunos políticos han seguido negociando, por ejemplo, con Enron, está ahí Odebrecht, OHL, y tantas cosas más de las que ustedes seguramente recordarán. Y el doctor Juan Ramón Jiménez nos mencionaba en este programa y nos prometió poder hablar de todo esto. Hablaba de Pemex Internacional, de la falta de transparencia, de las ligas en Estados Unidos, de algunos funcionarios mexicanos, por ejemplo, con Enron. Y bueno, nada más recapitular y retomar esta empresa Enron, por ejemplo. Vamos a hacer un recuento de pecadillos de estas entidades. ¿Para qué? Para que no se repita, ¿no? Porque tal parece que se han seguido los mismos esquemas. Miren, este sistema económico neoliberal truenan a una entidad pues económica, financiera tan fuerte como Merrill Lynch. Al rato la transforman, la maquillan y bueno, al rato aparece por otro lado. Y en determinadas maneras tenemos nosotros que reaccionar y que aprender y a reconocer estas entidades. Y aquí en México, pues luego son muy bienvenidos y luego se les recicla, o qué será, doctor. A ver, ¿por qué te escuchamos con atención? ¿Por qué no empiezas? Pues sí, Celeste, me estaba acordando que en estos días son días de brujas
y precisamente todas esas brujas están saliendo ahorita. Y además de que les han dejado brujas a muchos mexicanos, Los ¿no? pueden dejar Las brujos diferentes a acepciones todos, de la sí. palabra, sí. No, entonces, de hecho, Enron, sí tienes toda la razón, es una empresa que hay que estudiar. Yo he estado insistiendo mucho en la UNAM, en el tecnológico y todo, que se abran cátedras de ese especializadas en lo que se ha llamado el crimen corporativo. Exactamente, y a insistir. Y te recuerdo, queridos amigos, porque es una propuesta también del doctor Juan Ramón Jiménez, imponer entidades de verdadera inteligencia financiera. Sí, unidades que tú has planteado muy bien como cursos que hemos dado aquí de economía popular. Pero el punto ahí que es realmente importante, lo hablé hace muchos años con el que ahora es juez federal de Boston, el doctor Wolf. Él es juez federal, él puede tumbar a un presidente de los Estados Unidos. Y él me planteaba que era necesario que a nivel mundial se hiciese una iniciativa para hacer un tribunal para castigar el crimen corporativo, porque se castiga a personas. Ya veces metió una demanda para Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional de La Haya para castigarlo de tantos crímenes de lesa humanidad, entre ellos allá en mi tierra, en Allende, Coahuila, donde masacraron los Zetas a 300 personas y no ha pasado nada. Y se está metiendo una iniciativa también para castigar a Enrique Peña Nieto otra vez en la Corte Penal Internacional y no creo que pase nada. Entonces, lo que hay que castigar, para mi punto de vista, es a los grandes corporativos, porque el mundo está manejado por esos grandes corporativos. Tú hablabas en el programa anterior de BlackRock, hemos hablado de Blackstone, etcétera, y Enron está redivivo, o sea, no ha muerto Enron, y eso es uno de los puntos claves que yo quisiera platicarte en tu programa, nuestro programa. Enron era en el 2001, a principios del 2001, era la séptima corporación energética más importante de los Estados Unidos, la séptima corporación más importante de los Estados Unidos. Y cuando se hizo las autopsias, porque después ya murió Enron, cuando se hicieron las autopsias se encontró que no pagaba impuestos. La séptima corporación más grande de Estados Unidos y no pagaba impuestos. Entonces, ¿por qué? Porque tenía subsidios fiscales, etcétera, pero no. El punto fino era la contabilidad creativa que tenía Enron, porque Enron creó ¿Contabilidad? Contabilidad creativa. Así le llaman. Sí. O sea, por eso yo insistía mucho en la UNAM, hay que abrir cursos de contabilidad creativa, pero para investigarlos, para ver cómo los grandes corporativos hacen fraude en el país. Por ejemplo, hemos hablado del aeropuerto, de fibra Inbursa. El señor Slim, y yo lo respeto públicamente, lo respeto, es un gran empresario, definitivamente que sí lo es, pero no paga impuestos, o sea, paga 18% de ICR. ¿Por qué? Porque legalmente el gobierno le da subsidios, le da créditos fiscales, le da apoyos, en fin. Él aprovecha lo que el Estado le brinda. No es porque él sea un personaje nefasto. No, él está aprovechando perfectamente lo que el Estado le brinda. Y eso era el caso de Enron. El Estado norteamericano le estaba brindando muchas oportunidades para manejarse en esto que hemos llamado la contabilidad creativa. ¿Cuáles eran algunos de la contabilidad creativa? Lo que hablamos en el programa anterior, este flujo de efectivo que se conoce en inglés como EBITDA, E de earnings, B de before o antes, o sea, ingresos brutos antes de impuestos, depreciación y amortización, eso quiere decir EBITDA. Entonces, en ese flujo de efectivo es muy fácil, porque lo enseñamos allá en la UNAM, es muy fácil detectar qué corporativos están lavando dinero. No es la gran cosa, simplemente te vas al EBITDA. Si el EBITDA, por decir algo, en Telmex, ahorita que estaba hablando el señor Slim, y perdóneme señor Slim, no me va a cortar mi internet, pero es muy fácil. Es decir, si las ventas de América Móvil
fueron 20% anual y el EBITDA está en 80% anual, entonces quiere decir que ha elevado dinero, porque no puede ser que las ventas estén al 20 y el flujo de efectivo esté en 80. Esta es una suposición. Una suposición, un ejemplo. Un ejemplo. Por eso hacía la Pero sobre una suposición. Sobre una suposición. Okay. Tomando Térmico, tomando AMSA o tomando cualquiera de los grandes corporativos, Vitro o lo que sea. Se va uno a los estados financieros y ve cuál es el flujo de efectivo, tanto. Más o menos las ventas deben estar cercano al flujo de efectivo. Si las ventas crecieron 10%, el flujo de efectivo, cuando mucho, debería estar en 20%. ¿Qué quiere decir? Que las empresas o no pagan bien sus impuestos, escamotean o jinetean, como se dice, los impuestos, explotan demasiado sus trabajadores, esconden, por ejemplo, ahora que viene el Buen Fin, pues las empresas esconden sus inventarios y luego lo reciclan otra vez en el Buen Fin. En Estados Unidos, a diferencia de aquí, allá cuando son los famosos Viernes Negro, se rematan las mercancías porque el capitalismo lo que quiere es mayor capital. Y aquí en México se rotan los inventarios. Es decir, no somos capitalistas siquiera, somos mercantilistas. Te enseño las prendas que ya guardé del año pasado y te las vendo un 20% más barato y te voy a dar meses sin intereses. ¿Quién está ganando? Los banqueros y los grandes corporativos. Entonces el EBITDA es una herramienta muy importante para que la gente entienda. Nos vamos a los estados financieros y vemos cuánto fueron tus ventas, cuánto es tu flujo de efectivo, ¿estarás lavando dinero, sí o no? Y entonces entraría ya un elemento adicional que es, si nosotros queramos especialistas en crimen corporativo, pues tendríamos que castigar a los corporativos que no pagan sus impuestos o que eluden sus impuestos. Ha habido los casos que tú los hemos mencionado mucho aquí, los papeles de Panamá, los papeles de Singapur, los papeles de Malta, etcétera, toda una serie de elusión de impuestos. No es evasión, es elusión. En fin, ese es el EBITDA. El otro, que se llama, otro de las técnicas contables fraudulentas, se llama, bueno, ahorita lo comentamos en el corte, para seguirle dando continuidad a Enron, porque en Estados Unidos sacaron una caricatura. Yo hice el libro de Enron y nadie me lo ha querido publicar, Entonces, pero puse al frente el presidente Bush que decía: yo no tengo nada que ver con este corporativo, y traía una corbata que decía Enron. Queridos amigos, vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, en Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República y, por supuesto, nuestro hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos, platicando con el doctor Juan Ramón Jiménez sobre estos corporativos enormes. Y nos hablaba, por ejemplo, de que tiene un libro que no ha podido publicar. Ya lo platicaremos, ya lo comentaremos. Y bueno, en la portada estaba el señor Bush diciendo: yo no pertenezco a ninguna de estas corporaciones, y en la corbata decía Enron. Sí. Bueno, continuamos con estos corporativos, querido doctor, sí, claro, y las características que tienen, ¿no? Es un tema recurrente mucho en las facultades de Contaduría, Administración, Economía, Ciencias Políticas. Tenemos que darle continuidad para que vean que hacemos un periodismo actualizado para jóvenes que se quieren preparar en esta temática, y sobre todo que vayan a nuestros cursos que vamos a seguir organizando de economía popular, que a lo mejor lo hacemos de inteligencia financiera. No sé qué piensas tú. No, sensacional, querido doctor. Ya has hecho 2 de inteligencia financiera. Sí. Y pues precisamente... Pero abrirlos al público. Abrirlos al público, exacto. Sí, porque estamos en ese contexto. Pero en fin, otra de las herramientas contables de Enron era el off-sheet balance, es decir, cuentas de orden. Lo último del balance, el último renglón, eran cuentas de orden. Para nosotros le decíamos en Contaduría, Administración, allá en la UNAM, pues cuentas de desorden, porque realmente lo que hacen las empresas ahí,
por darte un caso, ¿no? Compro un helicóptero. Entonces, ¿el helicóptero es un activo o es un pasivo? Yo lo hago activo porque es parte de la empresa, ¿sí? Ya entra algo. Pero en las cuentas de desorden lo puedo hacer pasivo, lo pongo como un pasivo para la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy poniendo pasivos así en las empresas, y estas son de micro, medianas y grandes, aquí la contabilidad no distingue los tamaños. Aquí el problema es que en el reparto de utilidades, los empresarios empiezan a poner esos activos y los ponen ya como pasivos. Yo me compré un BMW y lo voy a poner para no pagar tanto a los trabajadores en su reparto de utilidades. Qué bonita contabilidad creativa, o sea, que te permite eso. Pero no solamente las empresas. Hubo un caso personal de una amiga muy seria, muy querida, Lynn Amos, Lynn con Y, Lynn y con doble N, Amos, que ella era una especie de agente encubierta del FinCEN, de este órgano para estudiar el crimen corporativo que pertenece al Congreso de los Estados Unidos. Lynn vino a México y se puso a estudiar el lavado de dinero en los bancos mexicanos, pero sobre todo porque había un senador, Henry B. González, en San Antonio, Texas, que en ese momento lo nombran presidente de la más poderosa comisión senatorial de los Estados Unidos, que es la de banca. Y entonces Henry B. González dijo, Texas se está llenando de dinero mexicano, ¿de dónde viene ese dinero mexicano? Entonces hagan una investigación. Lynn es una de las amigas que viene acá a hacer esa investigación como agente encubierta, pero prácticamente se va a la cabeza, no se va a los bancos, se va a la cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Banco de México. Entonces en el Banco de México se mete a esa cuenta de offsheet balance, que en las cuentas nacionales se llama errores y omisiones. Y entonces en esas cuentas está todo el tráfico de armas, manejo de drogas, etcétera. Entonces ella, que era muy detallista en eso, no fumaba ni tomaba absolutamente nada, y encuentra una cosa espantosa: el lavado de dinero entre el Banco de México y la Tesorería de los Estados Unidos. O sea, no era entre bancos, sino ya era entre gobiernos. Y entonces se asusta de lo que encuentra. Nos reunimos varios amigos con ella, amigas norteamericanas, la mayoría de ellas, y nos dice, ya me voy de México porque está peligrando mi seguridad. Al encontrar esta información la manda al FinCEN allá, y resulta que llega a Washington, vivía en una zona muy bonita en la capital, y resulta asesinada. La quemaron en vivo, o sea, dijeron que había tomado, que se había emborrachado, y prácticamente la queman viva. Tuve el valor en aquel entonces, ya no lo tengo tanto, pero tuve el valor de ir a Washington y preguntar por ella. Entonces fui primero al periódico que sacó la nota, que es el Washington Post, y cuando llego con el periódico me dicen, no, pues la periodista que hizo la nota sobre la muerte de Lynn ya no trabaja para nosotros. Bueno, pero localícenla, ¿no? Pues ya está ilocalizable. No pude hacer nada. Se me ocurre de valiente ir a la policía de Washington. Todo eso lo tengo documentado porque lo subí a mi página personal, ahí lo tengo. Entonces, llego con el jefe de la policía y me dice, ¿qué anda haciendo profesor de la UNAM investigando a Lynn? Bueno, pues era conocida, era amiga. Pues no, profesora, está usted en un país que no es el suyo, y este es un asunto de seguridad nacional, top secret, y por lo tanto le pedimos que deje ese asunto en paz y que se regrese a México, porque usted no puede andar investigando esas cosas acá en Estados Unidos, sino usted es el que va a la cárcel. Entonces, el jefe de la policía, no un policía cualquiera, el jefe de la policía, lo tengo documentado tal cual. Entonces, mandamos la información a un artista, porque para que veas que los artistas a veces son verdaderamente impresionantes. Robert Stack, que tenía una serie llamada Los Intocables, y entonces tenía un programa de televisión
que se llamaba Casos sin resolver, Unsolved Cases. Sí. Y toca el asunto de Lynn Amos a las 6 de la tarde, que todo mundo en Estados Unidos ve los programas, y dice, vean lo que encontró esta muchacha en México, lavado de dinero entre el Banco de México y la Tesorería de los Estados Unidos, y lo pone. Y al final pone una cintilla. ¿Quiénes son los culpables? Pues Banco de México y Tesorería de los Estados Unidos. Pues inmediatamente no pasó acá en México, no pasó a los medios, etcétera. Pero ese es un asunto de lo peligroso que es meterse a esa contabilidad creativa, meterse en las empresas a cuentas de desorden o cuentas de orden, o meterse en el Banco de México a errores y omisiones. Ahí probablemente vamos a encontrar los 8,000 barras de oro que están desaparecidas por el señor Carsten. Entonces, esa es la contabilidad creativa y tiene la vigencia actual porque ha aumentado el crimen corporativo. Se le dio oportunidad a todas las empresas en el país por parte de Hacienda de que consolidaran la contabilidad en la gran capital de México. Es decir, si Altos Hornos está en Monclova, y ahora Altos Hornos paga los impuestos en la capital en lugar de pagarlos en Monclova. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo una devastación en las finanzas de los estados, los está haciendo débiles, porque esa consolidación en la gran capital hace que la capital pues se consolide más como centro fiscalista de la nación. Y eso me llevó a la pregunta del público, de que ¿eso qué genera? Pues otra de las propuestas que hemos estado haciendo aquí contigo es generar una convención nacional tributaria o una convención nacional hacendaria que es más arriba de lo tributario. ¿Para qué? Para que la nación discuta, al menos discuta, tenga el valor de discutir estos temas que, por ejemplo, en el caso de un gran amigo tuyo y gran amigo del club, Ramón, el gobernador Corral, Javier Corral, le interesó el tema, dijo, es tan importante eso que estás planteando, que eso es lo que se debería hacer inmediatamente en un próximo gobierno para eliminar el colonialismo interno, porque yo que salí de Hacienda, te lo digo claramente, yo era el que repartía los impuestos, los productos y aprovechamientos de la nación. Es decir, el 80% del ingreso fiscal se queda en la Ciudad de México. El 80%. El 16% se va a los estados de la República y solamente a los 2.500 municipios de la nación les llega el 4% del ingreso fiscal. Dime tú si no ese es un crimen verdaderamente de lesa humanidad, que todo lo estemos concentrando en la capital. Y no porque tenga nada con la capital es hermosa, es la capital de todos los mexicanos, pero esa concentración es equivocada. Necesitamos descentralizar, como decíamos hace rato, decíamos en el otro programa, descentralizar inclusive los aeropuertos, es decir, ya sacarlos de la capital, porque generas un problema de tráfico enorme de aerolíneas que yo que he estado yendo y viniendo al interior de la República, acabo de venir de Mérida, te tienes que quedar 4 horas esperando en el aeropuerto de Mérida a que se desocupen espacios aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México para aterrizar. Entonces, no es posible una gran ciudad como la nuestra que tenga ese tipo de concentración exagerada, Celeste. Exactamente, y por cierto, y hablando de tiempo, si lo comentas, precisamente uno de los argumentos importantes de ampliar o de hacer los 2 carriles en Santa Lucía y también en el aeropuerto de la Ciudad de México, utilizar el de Toluca, por ejemplo, es también por cuestión de tiempo, para poder resolver esto de una mejor manera, esto independientemente del planteamiento que hiciste en otro programa, también de poder hacer más adelante un aeropuerto en el centro del país, ¿no? Lo mismo se ha hablado de descentralizar dependencias aquí de gobierno, para no seguir atrayendo y concentrando la población y todo en la capital de la República. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 DM de Organización Editorial Mexicana, del Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera, nuestro hashtag Voces del Periodista, Radio La Nueva República, por supuesto. Bueno, regresamos con el doctor Juan Ramón Jiménez, doctor en Economía, y estabas hablándonos de lo que es el crimen corporativo. Sí, te decía, recordando al juez federal de Boston, Mark Wolf, como lobo, Wolf, que él plantea la necesidad de tener un tribunal internacional para castigar el crimen corporativo, porque el crimen corporativo no solamente se queda en un solo país, es ya transnacional. Esto está generando una especie de socialismo corporativo, aunque no nos guste la realidad. Socialismo corporativo significa que yo le digo al Estado, al gobierno, tuve pérdidas, por favor ayúdame. Entonces todas las pérdidas se socializan de las empresas, no solamente en México, no solamente en Estados Unidos, a nivel global. Y las ganancias las privatizan. Las ganancias las privatizan. Ese es el llamado socialismo corporativo. La gente todavía está pensando en el socialismo de Marx, de Lenin, de Kautsky, de todos los grandes pensadores que ha tenido la humanidad, pero no piensa que los grandes empresarios también son parte de esta problemática tan criminal que tenemos en el globo terráqueo. Tú lo sabes perfectamente, el caso de Siria, el tráfico de armas, el tráfico de todo, hasta de órganos y todo lo que está sucediendo en la humanidad, algo muy peligroso. Por eso es necesario que en México abramos una discusión sobre el crimen corporativo. Hay muchas empresas, demasiadas empresas en el país, que no contribuyen a la hacienda pública, que es el contribuyente cautivo, el micro y mediano empresario, el que mantiene las finanzas de este país. Pero los grandes corporativos, si les hacemos auditorías, sobre todo auditorías bien hechas, pues vamos a encontrar que están eludiendo impuestos. Y en una época en que se necesita que, porque estamos visualizando una crisis que se puede plasmar en una crisis profunda para el país, es necesario tener buenos recursos, buenos dineros, y sobre todo ya no pedir tanto, ya no depender tanto de la deuda externa, porque es lo que quieren los grandes buitres, los grandes macrosicarios, los grandes banqueros, que México se arrodille y que siga pidiendo dinero. Por eso la gente del pueblo dice la deuda eterna, no la deuda externa, sino la deuda eterna, ¿no? Porque no, la seguimos pagando desde la independencia, estamos pagando la deuda. La casa Rothschild, no tengo nada contra la banca Rothschild, pero la casa Rothschild está en México desde 1810. Desde 1810 está la casa Rothschild en México y se le puede localizar en la Torre Omega de Campos Elíseos 345, enfrente del Auditorio Nacional, por el símbolo de Omega. Ahí está banca Rothschild, y vive de nosotros desde 1810. Entonces la pregunta es, ¿de verdad hemos tenido independencia o tenemos una dependencia de la deuda externa con respecto a estos bancos transnacionales, a estas casas internacionales y ahora a estos grandes corporativos transnacionales que nos han hecho mucho daño a la humanidad, no solamente a México? Pero México, como es una potencia de recursos bióticos, atrae mucho tipo de capital extractivo, capital que hasta, ¿cómo podríamos llamarlo? Estas cosas nuevas que genera México en su comida, en su cultura, en todo se lo apropian. Hasta la Virgen de Guadalupe ya no es de los mexicanos, ya tiene patente china. Entonces, las universidades nuestras se han convertido prácticamente en generadoras de gerentes, de administradores, de capataces modernos, pero no de empresarios, emprendedores. Es decir, lo que nos falta es el emprendimiento en la juventud para generar nuevas ideas, pero patentarlas no solamente en México, sino patentarlas en el mundo entero para que se respete la patente mexicana. Te pongo un caso que a mí me toca vivir. El Grupo Monterrey
genera una patente muy fuerte, muy poderosa, que era HYL, o sea, IL 3, porque las otras dos productos no funcionaron bien. IL 3 resultó todo un éxito en el sector siderúrgico, en la época que yo trabajé en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Entonces, pero de repente se unen Estados Unidos y Japón y sacan una patente similar llamada Midrex. Y le dicen a Monterrey, pues mira, tú ya no vas a vender en Estados Unidos, no vas a vender en Japón, no vas a vender en Europa. El resto del mundo te queda para ti. Entonces, ¿qué hacía el Grupo Monterrey, tan poderoso que es el Grupo Monterrey? Y no podía competir con esos países, sobre todo con Estados Unidos y Japón. Pues esas son crímenes, verdaderamente, porque le copiaron la patente al Grupo Monterrey. No había en dónde demandar. O sea, el Grupo Monterrey dijo, ¿y dónde demando? Entonces, por eso es que estamos planteando un tribunal sobre crimen corporativo. Y yo me noto como fiscal, para que estos crímenes también, que son a veces de lesa humanidad, Claro. no queden impunes. Yo recuerdo el caso de Peñoles, allá en mi tierra, en Torreón, donde Peñoles, el señor Balleres, insisto, no, tampoco tengo nada con el señor Balleres, pero Peñoles ha contaminado los mantos freáticos con arsénico, y el arsénico genera cáncer en la población. Entonces, casi la mayoría de los niños que nacen en Torreón, muchos traen problemas ya cancerígenos. Entonces, no es posible que el señor Balleres es el segundo hombre más rico del país, no permita que hagamos este tipo de trabajo social de alguna forma para ayudar a la población. No, y además erradicar la causa de por qué está la contaminación. Sí. Nadie puede ser o estar exento de responsabilidades por contaminar algo como el agua. O sea, nadie. Y nada justifica ningún valor económico, financiero, nada justifica estar por encima del valor de la vida humana. Y no solamente de la vida como supervivencia, sino de una vida digna. Así es, Celeste, y que además, pues, este poder que le dieron, inclusive la medalla Belisario Domínguez, pues se la dan al señor Balleres, y realmente lo que vemos no es una ética empresarial. O sea, realmente, o sea, no se ha resuelto el problema del arsénico en el agua de Torreón. Y pues así hay muchas empresas. Yo recuerdo otra empresa, Real del Monte Pachuca, que cuando vendió los llamados jales, o sea, donde se quedan los desperdicios de los minerales, se vendió para que hicieran una unidad habitacional moderna, ultramoderna en Pachuca, y ahora resulta que muchos de los que compraron esas propiedades pues ahora tienen cáncer. Entonces no se puede pasar por alto ese tipo de desmanes que hacen los grandes corporativos. Yo estoy hablando de México, pero a nivel mundial existe en este caso de Enron, existe Monsanto, existen muchas empresas que tienen que ser reguladas por los gobiernos locales, pero que exista un tribunal internacional donde se lleven los casos y se castiga a esos grandes corporativos. Exactamente, es fundamental porque nos enteramos, por ejemplo, de que hay como el gilfosfato, ¿no? En Monsanto, para la cuestión de estos fumigadores y todo. Por ejemplo, ahorita hace no mucho salió un artículo en RT, precisamente hablando del gilfosfato que está en muchos fertilizantes y que está, por ejemplo, afectando en este caso a la comida de las mascotas, por ejemplo. Pero pues no solamente es ahí, es a la de todos, ¿verdad? O sea, es el que se permita la utilización de cualquier tipo de material que afecte la vida humana. O sea, lo prioritario debe de ser la vida humana, es la razón de ser, ahí está, ser. Sin el ser no habría nada. Entonces, ningún valor económico de nadie puede justificar el que se afecte una vida humana, o animal, ¿verdad? Porque también los animalitos pobrecitos, o sea,
No se vale que eso suceda. Sí, así es. Y sobre todo recuerdo el caso del Golfo de California, donde cuando estaba profesor en el Tecnológico de Monterrey, luchamos mucho porque la totoaba no se, pues prácticamente se exterminara, y la vaquita de mar inclusive. ¿Por qué? Porque llegan los grandes barcos pesqueros y como a mucha gente no le gusta, obviamente, pero mira, el licenciado Echeverría tuvo la tingencia y el valor de nacionalizar el mar de Cortés o Golfo de California. Es decir, dijo, si de este lado es México y del otro lado es México, este mar es nuestro. Es el Claro. mar nuestro, mar de Cortés, mar Bermejo o Golfo de California. Pues esto es muy importante, muy interesante. Vamos a ir un corte, ¿verdad, Jonathan? Vamos a un corte, queridos amigos, y no tardamos antes que nada, nada más Luis Javier con sus cartones extraordinarios. Pues aquí vemos un lavador de dinero literal en un lavadero con la llave abierta del agua. Hay que cuidar el agua. Bueno, aquí está colgando en un tendedero sus billetes, dice maestro limpio. ¿Quién los entiende? Y luego dicen que actuamos suciamente. Pues él está bien entretenido con el jabón dándole a la lavada del dinero. Y estos son, el señor representa a grandes corporativos y bancos que solamente priorizan y les interesa el dinero. A ver si lo puedes mostrar, Luis Javier, a las cámaras. Y bueno, pues extraordinario. Súbelo un poquito, por favor. Ahí está bien la toma. Bueno, pues amigos, nosotros vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en ABC Radio, la 760 de AM, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista. Estamos en el Club de Periodistas de México, Templo de la Libertad, en el auditorio de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Italia, platicando con el economista, el doctor Juan Ramón Jiménez. Doctor querido, y nos hablas de este mar nuestro, del mar de Cortés. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede con todas estas partes que están siendo vulneradas precisamente en recurso natural? Pues no solamente vulneradas, depredadas prácticamente por, imagínate, vienen desde Japón, China, Rusia también, de Sudamérica viene Ecuador y viene Perú, y Estados Unidos y Canadá. O sea, todos los grandes barcos vienen al Golfo de California, porque cuando don Luis Echeverría hizo la propuesta de las 300 millas de mar patrimonial, prácticamente decíamos, se nacionalizó el Golfo de California. Pero además se controlaron los grandes bancos de atún enfrente de Ensenada. O sea, era la famosa guerra del atún. Estamos hablando del 73. Hasta la fecha, México todavía está en litigio con Estados Unidos por la guerra del atún. Es increíble, increíble lo que ha sucedido con esa propuesta del presidente Echeverría, con esa propuesta de las 300 millas de mar patrimonial, y ahora, como no se aceptó, entonces son 12 millas solamente para cabotaje, o sea, solamente en las orillas, en la parte cercana al continente, y los grandes barcos pesqueros llegan a nuestro Golfo de California, se estacionan, porque yo lo vi. Ahí puse a mis estudiantes a que vieran en la noche las luces de los barcos pesqueros que están en el Golfo de California, depredando, industrializando el producto y vendiéndolo en México. O sea, todavía nosotros, todos estos productos que venden los grandes supermercados, pues, prácticamente son productos chinos, japoneses, rusos, etcétera, pero como están obtenidos de México, pues le ponen ahí hecho en México. Entonces, pero es un recurso nuestro que hay que rescatar, es un mar nuestro que hay que rescatar. Hay que bloquear con nuestra marina mercante, nuestra marina militar, esos mares porque le corresponden a México. Es como diría el gran Julio César, es mare nostrum, es mar nuestro. Entonces, por eso exigimos la necesidad, y ponemos la necesidad, Celeste, y ojalá nos hagan caso tus amigos, tus contactos, de que es necesario ya abrir un tribunal sobre crimen corporativo para que los grandes corporativos, sobre todo en la parte que a mí me interesa, la parte fiscal,
cumplan con sus obligaciones fiscales. No es posible ya que los grandes corporativos solamente paguen el 10 o el 20% del ICR, mientras toda la ciudadanía, los pequeños y los medianos empresarios están pagando 30 y 40% de ICR. Exactamente, y bueno, aquí todo esto lo exponemos y lo expondremos a autoridades competentes, sobre todo también a académicos como el doctor Juan Ramón Jiménez, a intelectuales, a técnicos, especialistas en la materia, y obviamente para explicar y hacer mesas con quienes compete para que realmente se pueda aterrizar en ello, ¿no? Entonces, doctor, toda esta depredación de nuestros recursos naturales, hemos hablado en programas cuando se habla de minería, hemos hablado del agua, hemos hablado pues de Pemex, ¿no? Y por ejemplo con esta famosa contrarreforma, ¿no? Energética, ir a entregar directamente las cosas. Luego, así como esto, con nuestros recursos, nuestros alimentos, nos estás hablando también, por ejemplo, del mar, estamos hablando también del entreguismo que ha habido y de ese caso que tanto se tocó aquí en el Club de Periodistas y que se tocó en estos micrófonos y se ha tocado de la Isla Bermeja, por ejemplo, hablando de millas náuticas y de esa desaparición curiosa, ¿verdad?, de una isla que había estado presente y está en cartografías desde hace varios siglos y que estaba en cartografías oficiales, nacionales e internacionales. Estaba registrada la Isla Bermeja y súbitamente desaparece, como si era un macizo continental. No era arena, así como que sube la marea y se va y nada. Como cierto personaje nos decía que subía sí, la marea y se tapaba, ¿no? Exactamente, una vez aquí en un foro, ¿no? Sí, vino aquí un senador que lo único que le reconocemos es que fue valiente porque vino a un foro, un panista, ¿no? Por cierto. Pero nos vino a decir, no, es que ya fue la UNAM y ya buscamos y atendimos esto, pero pues desapareció, ¿no? Y cuando se le cuestionó y hubo especialistas y gente que ha dado mucho seguimiento, como el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien por cierto honrosamente nos representa en el bellísimo estado de Campeche, y que hemos ido varias veces por allá desde hace muchos años. Amamos ese bellísimo estado de Campeche que tanto nos ha dado a México y que por cierto no se le ha retribuido lo que se debe, ¿no? Pero ahorita retomando todo esto, pues nos damos cuenta cuánta depredación. Hablamos también de minas en estos micrófonos también y en estos foros. No se me olvida y no se nos olvida a muchos, por ejemplo, cómo desarrolló el tema también de la devastación que se ha hecho también el maestro Carlos Fernández Vega, ¿no? Y todo esto que se ha analizado y que se han dado cifras, datos duros como los que da también el doctor Juan Ramón Jiménez, y sigue la mata dando, ¿no? Entonces yo creo que es momento en que se haga una recapitulación de todas estas afectaciones, de todas estas fórmulas que las van reeditando y de todas estas empresas. Estabas hablando y arrancamos hablando de Enron, pero ahí está Odebrecht. Está Odebrecht, falta un programa para Odebrecht, otro para OHL en fin. Mencionamos el caso del titanio, ese metal estratégico en los mercados internacionales, el que le da color blanco a todas las cosas. El titanio te lo acerca el mar al estado de Oaxaca, uno de los más pobres del país, y está manejado por una empresa paraestatal finlandesa. Kemira, con K, Kemira. Entonces no estamos en contra de los extranjeros, estamos en contra de que nos depreden, eso sí, que seamos tan tontos. Y no son los extranjeros, sino es de quienes permiten y son responsables y permiten que eso suceda. Y no solamente lo permiten, a lo mejor hasta participan en ello, ¿no? Entonces, pues no se vale. Son temas importantes a los que hay que dar seguimiento y no que se nos quede el cloche pegado como en todos estos días que insisten en cuestiones que quieren culpar o nombrar nada más por oportunismo puro, como es que con lo del aeropuerto, el cambio del aeropuerto, y que no tiene nada que ver porque aquí trae una devastación tremenda y un entreguismo tremendo desde hace
varios años. Está el cartón de Luis Javier, aquí está Luis Javier, mire, dice, está un señor con su copa, ¿no? Su sombrero de copa sentado en un costal de dinero enorme, y alrededor suyo también hay varios costales de dinero, son grandes corporativos, ¿no? Y entonces está una manita que sale por ahí, ¿no? Pues poniendo su mano tendida y le dan un costalito, una cosita chiquita de dinero, una bolsita chiquita, y dice el grande corporativo, este señor con su sombrero de copa, dice, ¡ash! Otra vez a pagar impuestos. Bueno, pues lo que estamos pidiendo, si puedes mostrar, gracias Luis Javier, extraordinarios cartones, y si pudieras, y si pudieran realmente, pues nada más simplemente que haya quien haga que esto sea equitativo. Quienes más ganan pagarán un poco más. No se trata que se les dé sangre y desde que se les de que persiga. No, nada más que se pague lo que se debe pagar, que todos lo hagamos de la manera proporcional. Y entonces pues estaremos todos mejor y esos mismos corporativos podrán estar mejor porque va a haber más tranquilidad en el país, más justicia, obviamente, y va a haber más fondos también para que la gente pues, mueva el dinero, ¿no? Y tenga sobre todo la dignidad de la vida. Gracias, doctor Juan Ramón pues que Jiménez. Vivan los patos de Texcoco. Exactamente, viva el lago, vivan los patos y viva todo lo que sea por la vida, por el bienestar general, obviamente la naturaleza, también el derecho de los ciudadanos y de quien vive ahí y el derecho de todos, queridos amigos. Gracias, Luis Javier, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les queremos entrañablemente. Siguen estas frecuencias porque aquí que se escucha plural, aquí se escucha diverso, usted lo constata. ¿Y por qué? Porque aquí se respeta la libertad de expresión. Siguen estas frecuencias. En verdad, siga aquí porque aquí hay pluralidad. Les quiero entrañablemente un beso tronadísimo y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Que estén muy bien, gracias.